En este video te voy a invitar a ver una biografía del Dr. Dietrich Hammer, quien fue el descubridor de los principios de la biodespromoción. También vamos a indagar en detalle en sus descubrimientos que él llamó las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica y que cambiarían la manera de ver las enfermedades y los comportamientos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a repasar la historia del Dr. Dietrich Hammer en forma también de homenaje y agradecimiento por los conocimientos que nos ha heredado y obviamente para que podamos conocer, que podamos saber qué es lo que sucedió en su vida, cómo llegó a plantearse la hipótesis de lo que después descubrió, qué es lo que sucedió en su vida, ¿sí? Para que su camino tomara un nuevo rumbo respecto a la investigación, respecto a la medicina, respecto a lo que había estudiado, y como para conocerlo, y como les digo, en forma de homenaje y agradecimiento por tales conocimientos heredados, ¿sí? Así que en un principio vamos a hacer un repaso de su vida personal. Para eso vamos a indagar en su biografía, en esta biografía bastante resumida, que como les digo, tiene el objetivo de conocer y saber un poco más de su persona. Nace en 17 de mayo de 1935 en Mettmann, Alemania. Ya para los 18 años, en 1953, al terminar sus estudios secundarios, comenzó a estudiar medicina y teología en Tübingen, donde conocería a su compañera Sigrid Oldenburg, una estudiante de medicina, también estudiaba medicina, con quien contraería matrimonio a los 21 años, perdón. Acá lo vemos al doctor Friedrich Hammer en su casamiento con su esposa Ingrid. A los 20 años, para 1955, aprobó el examen preliminar en medicina. Ya para sus 27, en 1962, el doctor Friedrich Hammer aprobó su examen médico estatal en Magdeburg. Ya para los 28, en 1963, se le otorga la licencia profesional como doctor en medicina. En 1972, a los 37 años, después de pasar varios años en clínicas universitarias de Tübingen y Heidelberg, Hammer completó su especialización en medicina interna. Doctor Hammer daba clases también en estas dos universidades y trabajaba en sus correspondientes clínicas, ¿sí? Pero ya para los 43 años, en 1978, es cuando la vida del doctor Ritty Hammer cambia, ¿sí? Y a través de ese evento, de lo sucedido, es cuando ya nos empieza a conectar con nuestra historia, con la historia de la biospromoción y con sus descubrimientos. Su hijo Did, de 19 años, falleció a causa de una bala que accidentalmente recibió, provocando su muerte después de 4 meses de agonía. ¿Sí? El hijo del doctor Hammer estaba en un barco, evidentemente recibió una bala perdida de otro barco que estaba ahí cercano, y bueno, a los 4 meses después de la agonía, él falleció. A raíz de su desagradable pérdida y las dificultades que su familia tuvo que pasar en la investigación judicial, Hammer presentó un cáncer de testículo, ¿sí? A los 43 años. Obviamente, a partir de esa hipótesis, él pensó que todo lo que le había sucedido previamente a que apareciera la enfermedad podía estar relacionado con su síntoma y bueno, empezó una investigación para tratar de comprobar esa hipótesis. Y obviamente el doctor Hammer, que tenía acceso a una gran base de datos, de hecho, él era médico, era oncólogo, tenía acceso a una gran base de datos y también a los pacientes a quien pudo entrevistar para obviamente consultar si previo a la aparición de su síntoma, de su enfermedad o de su cáncer, habían vivido ciertos eventos con emociones que no hayan podido resolver y bueno, pudo comprobar que todos ellos, algún evento había sucedido en su vida previamente a lo que, a la aparición del síntoma o en este caso del cáncer. Así que toda esa investigación, toda esa hipótesis, obviamente después de toda esa investigación, la presenta a la Universidad de Tübingen como una tesis postdoctoral y obviamente tiene ya probados sus descubrimientos.
para que la nueva medicina germánica, así como la llamó él, se enseñe a los estudiantes. Esa era su intención, poder actualizar la medicina tradicional respecto a sus investigaciones para que, bueno, se pudiera ya empezar a enseñar en la universidad. Pero bueno, para su sorpresa, la Universidad de Tübingen rechazó su trabajo y obviamente no evaluó su tesis, incluso lo instó a renegar de su descubrimiento, porque si no, obviamente le iban a dar la baja laboral, porque como les dije, él era profesor, daba clases en la universidad, trabajaba en las clínicas de esas universidades y bueno, lo instaron a renegar de sus descubrimientos porque si no lo iban a dar de baja en su relación laboral y que así lo hicieron porque obviamente el doctor no quiso renegar de sus descubrimientos, él estaba seguro de lo que había descubierto, entonces nunca quiso abandonar su dirección y bueno, así obtuvo su baja y también, bueno, eso lo llevó a que tenía que trabajar de forma privada porque bueno, ya la universidad no se lo permitía. A los 51 años, una sentencia le prohíbe ya continuar con su práctica médica, aunque su trabajo científico nunca fue estudiado ni desaprobado, porque en definitiva, si la universidad hubiera querido, y así como afirmaban de que lo que el doctor Hammer proponía era una charlatanería, que obviamente se usó las noticias mediáticas para desacreditar su investigación, directamente hubieran comprobado científicamente de que el doctor estaba equivocado y bueno, así de forma formal hubieran refutado su teoría, pero bueno, nunca la universidad lo hizo y bueno, le prohibieron que siguiera ejerciendo la medicina y obviamente ya a los 51 pierde su licencia médica debido a que se rehusó a renunciar a sus descubrimientos y a regirse por la medicina oficial. A los 52 años, porque bueno, el doctor, por más que no tenía licencia, él seguía investigando, lo hacía con ayuda y datos de otros profesionales, llegó a analizar más de 10.000 casos y sus descubrimientos de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, que los había aplicado en un principio al cáncer, pudieron ser expandidos a prácticamente todas las enfermedades conocidas. Es decir, que la lógica que el doctor Hammer proponía como que había un evento previo, que ahora igual vamos a ver más en detalle cuando veamos su descubrimiento, pero él decía que, bueno, previamente a la aparición del síntoma o la enfermedad, siempre había habido un evento traumático o que no se han podido resolver las emociones y eso desencadenaba una reparación, que es lo que nosotros conocemos como síntoma o enfermedad. Y para los 52, como les decía, ya eso se pudo ampliar a todas las enfermedades conocidas y que bueno, el doctor Hammer pudo seguir confirmando de que su teoría estaba cierta. A los 62 años ya es arrestado incluso por 19 meses de prisión al proporcionar información médica a 3 personas sin licencia. En ese momento fue a juicio y hay una evidencia ahí que el juez tuvo que admitir que después de 5 años, y eso lo sacaron de los datos y los registros que el doctor Hammer llevaba, después de 5 años, 6.500 pacientes diagnosticados con cáncer terminal estaban vivos. Entonces ahí en ese juicio se pudo evidenciar, ¿sí?, que la información que el doctor Hammer había presentado también demostraban el éxito que tenía la nueva medicina germánica o el éxito que tenía el conocimiento que a través de su investigación había descubierto. A los 69 años, el doctor es arrestado nuevamente en España y extraditado a Francia, donde estuvo en prisión 1 año y medio responsabilizándolo por docenas de muertes prevenibles. Obviamente lo atacaron por todo lo que proponía, incluso la Universidad de Tübingen tuvo una apelación para volver a revisar su tesis postdoctoral y hoy en día incluso la universidad todavía no se ha despedido porque en definitiva si hubieran querido desacreditar, ¿sí?, de forma científica su investigación, tendrían que haber hecho las pruebas que el doctor Hammer proponía y utilizar la ciencia para demostrar de que él estaba equivocado. Pero eso nunca sucedió y bueno, ya el doctor Hammer
fallece a los 82 años y muere en Noruega al sufrir un derrame cerebral. Bueno, claramente ahí su síntoma también habla de una desvalorización a nivel intelectual y que, bueno, lo refleja ahí su derrame cerebral o los conflictos o síntomas en la cabeza que, bueno, tienen que ver con esa relación, con esos conflictos y con lo que le tocó vivir en su vida y obviamente tener que renegar de tales conocimientos, tales descubrimientos que para él hubieran cambiado y hoy lo sabemos, han cambiado el paradigma de la medicina y hoy nos deja un legado valiosísimo para poder comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y obviamente de la enfermedad, de los síntomas o los comportamientos que con esta nueva mirada hoy podemos sanarnos a nosotros mismos. Pero para eso, bueno, le voy a dejar para que cada uno pueda sacar sus conclusiones, estas incógnitas de por qué los estudios del doctor Hammer nunca fueron revisados, cuáles son los intereses que por ahí tocaba que el cambio de paradigma se negó a cambiar, ¿no? A poder adoptar su nueva perspectiva. Pero bueno, ¿por qué no se refutaron, como les decía, con pruebas científicas? Si la investigación era considerada una charlatanería y que obviamente lo hicieron por el desprestigio mediático, como les decía, si lo hubieran hecho a través de la ciencia, se hubiera resuelto de forma más sencilla, pero bueno, evidentemente hay algo que no quisieron exponerse porque bueno, ya sabían cómo iban a ser los resultados. Y obviamente, ya que uno practica la biodespromación, existe una efectividad indiscutible de que ser estudiada, empleada, esta nueva perspectiva se podría aplicar a la salud y que obviamente sería primordial o sería muy importante que todos podamos tener ese poder de sanación, poder sanar nuestro cuerpo a través de la toma de conciencia, al de entender nuestro cerebro, de entender nuestro cuerpo. Así que un homenaje y un agradecimiento al doctor Hammer por esta información valiosísima que nos aportó, que nos dejó y que bueno, desde mi perspectiva, obviamente porque no lo dejaron completar su investigación, tal vez por ahí hay una ley que ahora vamos a ver más en detalles, que es la de los microorganismos, que por ahí le faltaría completar, pero las otras están perfectamente completas, entendibles y son muy claras y que claramente eh, se rigen por leyes biológicas de la naturaleza, como es todo en el diseño del universo, en el diseño de la vida, en el mecanismo evolutivo que nos gobierna y que bueno, el doctor Hammer nos abrió las puertas a este conocimiento, así que un agradecimiento a él y en homenaje al doctor Ridley Hammer le decimos gracias. Si llegaste hasta acá y aún no lo has hecho, te voy a pedir que te suscribas, que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise sobre nuevos videos y así colaborás a que este conocimiento llegue a más personas. Así que te agradezco si lo haces y vamos a continuar con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Bueno, y ahora vamos a continuar con la investigación del doctor Friedrich Hammer, que él llamó las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. La primera ley es la ley de hierro del cáncer, la segunda ley es la ley de las 2 fases de la enfermedad, la tercera es la ley del sistema ontogenético de los SBS, la cuarta es la ley del sistema de microbios condicionados ontogenéticamente y la quinta que es la ley de la quinta esencia. Vamos a ir desarrollando una a una y vamos a ir detallando cuáles fueron los descubrimientos del doctor Ridley Hammer que nos ha dejado como legado y que son el origen de lo que hoy conocemos como biodescodificación o biodespromación. La primera ley dice que no hay síntomas sin un bioshock previo. Es decir, que para que haya un síntoma tiene que haber un bioshock previo y para que sea un bioshock tiene que cumplir con ciertas características. La primera es que tiene que ser inesperado o prolongado en el tiempo, ¿sí? Porque puede haber estrés que son en el momento, aparecen en el momento de forma traumática y otros que pueden ser pequeños estreses o estreses que perduran en el tiempo, que van acumulándose día a día y bueno, eso va a aportar una característica de lo que puede ser un bioshock. Puede ser dramático, ¿sí? Algo que
puede ser dramático, que se viven emociones que no se han podido resolver, porque también tiene que ser la característica de vivido en soledad. Vivido en soledad puede ser que no se puede compartir, no se puede expresar su resentir, me quedo con lo que estoy sintiendo, no estoy priorizando mis emociones. Entonces ahí entraría como vivido en soledad. También tiene que ser sin solución aparente para el individuo, así que tiene que tener esas 4 características: inesperado o prolongado en el tiempo, dramático, vivido en soledad o que no se ha podido compartir el resentir, y sin solución aparente para el individuo, ¿sí? Eso va a afectar de 3 formas a nuestro cuerpo, al cerebro y a la psique, ¿sí? Nuestro cuerpo a través del órgano. En el cerebro, ¿sí?, se va a afectar a través de un DHS, ¿sí? Un DHS es lo que podemos ver acá en esta imagen de forma circular, que eso obviamente se ve a través de una tomografía computada. En definitiva, esos aros se forman a través de un agua o líquido que aparece en esa zona y que inhabilitan esa parte del cerebro que el doctor llamó DHS. Impacta en una zona específica y predeterminada del cerebro, que es la que está asociada a un tema o al tipo de conflicto que lo desencadenó. Además, es la zona asociada al comportamiento y programas de un órgano en particular llamada relé. Es decir, no va a aparecer este DHS en cualquier parte, no. Va a aparecer en la parte del cerebro que está asociada a un determinado comportamiento, a una determinada necesidad, y que a su vez está también asociada con un órgano determinado, ¿sí? Entonces no hay casualidad donde va a aparecer el DHS, pero es la forma en que el conflicto o el estrés va a afectar una parte del cerebro a través de esos aros de agua. Es como si aislara esa zona, la rellenara de agua, y bueno, a través de esa barrera de agua no dejaría funcionar de forma normal lo que es la actividad electroquímica del cerebro. Eso es lo que el doctor llamó como DHS. También va a afectar la psique, ¿sí?, entendiendo la psique como los procesos conscientes e inconscientes de la mente humana que en estrés crea un desequilibrio mental y emocional recurrente por el evento que lo provocó, ¿sí? Y obviamente también va a afectar un órgano, ¿sí? El órgano que biológicamente está más adecuado y preparado para sobrevivir a la amenaza variará su función como parte del SBS, que es un programa con sentido biológico de supervivencia, ¿sí? Que en definitiva es lo que va a hacer que se produzca una variación en el órgano. Puede ser un aumento, la disminución, ¿sí?, o la activación o desactivación, que en definitiva lo conocemos como las 4 leyes de la biología, que ahora más adelante vamos a ver más en detalle, que según se va a requerir para solucionar ese conflicto, con el único objetivo de que el individuo esté en mejores condiciones para sobrevivir al conflicto que el cerebro intenta solucionar, ¿sí? La modificación de ese órgano, la modificación de la función de ese órgano es para adaptar, ¿sí?, el cuerpo a esas necesidades que el estrés ha planteado en la primera fase. Así que dice, no hay síntomas sin un bioshock previo, ¿sí? Esa es la ley número 1, que es la ley de hierro del cáncer, que incluso fue la que lo llevó al Dr. Hammer a iniciar su investigación. Y como recordemos, él tuvo un cáncer de testículo, posteriormente a perder un hijo que bueno, fue alcanzado por una bala perdida, y bueno, todo ese conflicto emocional vivido previo lo conectó al Dr. Hammer con esta hipótesis que luego, bueno, a través de su investigación pudo comprobar de que no hay síntomas sin un bioshock previo. Esa es la ley número 1, que es la ley de hierro del cáncer. Vamos a ir a la segunda ley, que es la ley de las 2 fases, ¿sí? El doctor dice que la enfermedad se divide en 2 fases, siempre y cuando haya una solución al conflicto, ¿sí? Vamos a tener una fase de estrés, ¿sí?, y una fase de reparación. Obviamente, para que existan las 2 fases,
tiene que haber una solución del conflicto para que, bueno, una vez terminado el conflicto, comience la fase de reparación. Pero bueno, vamos a ir más viendo en detalle cada uno de los puntos de esta subdivisión que hace la investigación del Dr. Hammer. Como vimos en la primera fase o en un principio tiene que existir un bioshock, como dijimos. Cuando se activa un bioshock se produce un impacto en el cerebro, un DHS, como vimos ese dibujo circular en la tomografía computada del cerebro, eso es el DHS, siempre y cuando el bioshock cumpla con las 4 características ya descritas. Dijimos que tiene que ser dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución aparente para el individuo. Como es la solución biológica al conflicto, el cerebro inconsciente prepara al organismo para el ataque, huida o parálisis. Como le dijimos, el programa lo que va a intentar es adaptar nuestro cuerpo para solucionar ese conflicto. Y puede suceder que en algunas ocasiones esa fase se presente de forma silenciosa. A veces las personas no se van a dar ni cuenta de que está sucediendo algo en su cuerpo y que el individuo no sea consciente de ella hasta la próxima etapa en la que aparecen los síntomas, ¿sí? Porque ya en la etapa de reparación se van a hacer evidentes los síntomas. La primera fase, como es la fase de estrés, se producen cambios fisiológicos, como lo vimos ya anteriormente, acordes para adaptar al organismo a las situaciones de estrés. En respuesta a esta etapa se pueden dar 4 acciones posibles determinadas por el cerebro que pueden afectar una parte u órgano del cuerpo. Como dijimos, eran las 4 teclas de la biología. Una de las soluciones es hacer masa o propiciar una proliferación celular, como sería el ejemplo de un tumor, de un cáncer, ¿sí? Si el cerebro necesita generar más masa para solucionar ese conflicto de estrés, bueno, va a generar una proliferación celular. Otro caso puede ser que la necesidad sea acabar, ¿sí? Que en vez de generar células, genere una úlcera, como por ejemplo, que sería un ejemplo de cavar cierto órgano, es decir, matar ciertas células porque, bueno, en definitiva, el cerebro cree que es necesaria para solucionar el conflicto. Después, otra tecla puede ser la de bloquear o disminuir la función de un órgano, como por ejemplo disminuir la producción de insulina en el páncreas, ¿sí? Esa es la tercera tecla, va a bloquear o disminuir la función de un órgano. Y la cuarta tecla es activar o aumentar la función de un órgano, como por ejemplo la producción de yodo en la tiroides, ¿sí? Pero bueno, esas son las 4 teclas: hacer masa, quitar masa o acabar, bloquear o disminuir, o activar o aumentar, ¿sí? Esas son las 4 soluciones que el cerebro puede hacer a través de nuestra biología y que eso lo va a hacer en la fase de estrés. Luego, si hay una resolución o una solución del conflicto, obviamente ahí se va a terminar la fase de estrés y va a comenzar la fase de reparación, que dice: la fase de reparación comienza solo si se ha llegado a la resolución del conflicto, también llamada conflictólisis, y entendiendo como resolución a la solución biológica que sucede cuando el cerebro inconsciente resuelve la emoción que lo generó o el estrés que inició el conflicto, ¿sí? Si no hay una solución, obviamente no va a existir todavía una segunda etapa de reparación. Una vez terminado el conflicto, que se haya una solución, ¿sí? En la primera parte de la segunda etapa, que se llama postconflictólisis A o fase reparativa edematosa, y en respuesta a esta etapa, y en algunos casos con la ayuda de microorganismos simbióticos como bacterias, virus y hongos, se desactivan las acciones que se iniciaron en la primera etapa, ¿sí? Si se hizo crecer masa en la primera etapa, en la fase de estrés, bueno, en esta se va a quitar la masa a través de, por ejemplo, hongos. O si se hizo una úlcera, se va a empezar a tapar las úlceras y también se van a utilizar microorganismos para esa reparación. Pero bueno, en esta etapa podemos encontrar enquistamientos, reparación de tejidos, necrosis del tumor o el retorno a la normalidad, la función del órgano, porque como dijimos también se hubiera podido desactivar un órgano, se hubiera disminuido su función, se activó un órgano, se aumentó su función. Bueno, en este caso, a partir de la solución del conflicto, se vuelve con la tecla contraria. Si se desactivó, se va a activar, si se aumentó, se va a disminuir. Lo que intenta
el cerebro y el cuerpo es volver a la normalidad una vez que se haya solucionado el conflicto y que es lo que da comienzo a la segunda etapa de reparación. Luego de pasar esa etapa dentro de la fase de reparación, se va a dar una epicrisis, ¿sí? Es una crisis epileptoide también conocida con ese nombre, y que el cerebro activa un estado que hace revivir por un instante y de forma aguda el estrés de la primera fase, que según el tipo de conflicto y la capa embrionaria a la que pertenece el órgano, variará el tiempo de duración. Pero es como revivir nuevamente el estrés. Por eso está así con este pico. Es como vivir el mismo conflicto en un momento. El cerebro conecta con ese estrés en la mitad de la etapa de reparación y vuelve a la etapa de reparación, ¿sí? Donde se inicia la postconflictolisis B, ¿sí? O la última etapa de la reparación, que también se llama fase reconstitutiva cicatrizante, que una vez que ha sucedido la epicrisis, se harán los cambios fisiológicos necesarios para la reparación. Y bueno, ya ahí entra en vagotonía constante, recuperación del sueño, buen apetito, aumento de la temperatura corporal, disminución de la presión arterial, ritmo cardíaco normal, dolor, inflamación, bueno, ciertas características que pertenecen a esta etapa de reparación, ¿sí? Esa sería la etapa de reparación. Por eso dice que el doctor Hammer pudo dividir la enfermedad en dos fases, la fase de estrés y la fase de reparación. Nosotros normalmente podemos evidenciar la etapa de reparación porque es ahí donde se presentan los síntomas, donde nos damos cuenta, donde aparece el dolor, donde aparece la inflamación, y que a veces incluso nos es difícil relacionar porque bueno, el origen está en el conflicto que vivimos anteriormente y que por ahí lo dejamos pasar o no lo relacionamos, pero que en definitiva son esas dos fases las que tienen que ver con nuestro conflicto, con nuestra enfermedad, con nuestros síntomas o comportamientos. Por eso está bueno que podamos tomar conciencia de esta ley que dice que la enfermedad se divide en dos fases siempre y cuando haya una solución al conflicto. Vamos a pasar a la tercera ley, la ley del sistema ontogenético de los SBS, que como dijimos son los programas con sentido biológico de supervivencia, conociendo como programas las instrucciones que vas a seguir el cerebro para adaptar el cuerpo, para adaptar el órgano, y que tiene que ver con una información que ya conoce, por eso se los llama programas con sentido biológico de supervivencia. La tercera ley, que es la ley del sistema ontogenético de los SBS, como dijimos, programas con sentido biológico de supervivencia, dicen que el organismo se desarrolla a partir de 4 capas embrionarias que surgieron por las necesidades básicas de cada era evolutiva. Y acá nos vamos a apoyar en el conocimiento que nos aporta la embriología, ¿sí? Y obviamente la biología de la especie humana, pero vamos a indagar en las 4 capas embrionarias. Acá podemos ver cómo se desarrolla una célula de forma gráfica y muy resumida, ¿no? Porque en definitiva la célula puede pasar por varios estados a los que por ahí se le va cambiando el nombre, pero como para que podamos visualizar y ejemplificar lo de las capas embrionarias, vamos a ver cómo se origina, porque en definitiva se produce apenas ya la célula empieza a formarse una vez que es fecundada, porque una vez que es fecundada la célula, ¿sí? El óvulo fecundado a través del espermatozoide empieza su división celular, ¿sí? Que como les decía va cambiando de diferentes nombres en función de la cantidad de células que va teniendo. Después bueno, van apareciendo las diferentes capas, pero bueno, acá la llaman mórula, después blástula, que ya vemos que la blástula tiene, ¿sí? Una división de capas. La gástrula temprana ya va formándose otra, y así va pasando por ciertos procesos hasta que quedan bien definidas las 3 capas, ¿sí? Vamos a poder determinar acá que ya se ha formado el ectodermo, que es la capa más interna. Después tenemos la capa mesodérmica, que después esta capa se subdivide en mesodermo nuevo y mesodermo antiguo, y la capa más exterior, que es la capa ectodérmica, ¿sí? Pero en definitiva, cuando la célula va cambiando, ¿sí? Y a medida que va creciendo, se va dividiendo
se van dividiendo las células, ¿sí? Que van a ir formando el embrión. En un principio se van a formar esas tres capas. Como dijimos, la capa endodérmica, que es la capa interior, el mesodermo, que luego se va a subdividir en mesodermo nuevo y mesodermo antiguo, y la capa externa, que es la capa ectodérmica. Así que luego cada una de estas capas va a dar como resultado a diferentes partes del cuerpo que están también asociadas a diferentes cerebros, porque en definitiva nuestro cerebro es una máquina que se le han ido actualizando. Tenemos un cerebro más antiguo, que después se le agregó una nueva, que se le agregó otra, y que se le agregó otra, y que en definitiva cada parte que se le fue agregando al cerebro también está en relación con cada capa embrionaria que tiene sus orígenes en la división celular que comienza a partir de la fecundación. Y acá podemos ver un ejemplo de cómo los embriones son muy similares en el momento de que comienzan a desarrollarse, ¿sí? Por eso acá habla un poco de nuestro origen común, ¿sí? Porque bueno, acá tenemos el embrión de un pez, de un anfibio, de un reptil, de un ave, de un cerdo y de un ser humano, son casi exactamente iguales en sus inicios. Y por eso, y acá se ejemplifica que claramente todos los seres vivos tenemos un origen en común. Por eso también están relacionadas las capas embrionarias que tienen que ver con nuestra evolución y con la era que nos ha tocado vivir, porque en definitiva en un principio la vida se originó de microorganismos que bueno, a través de la evolución, bueno, fueron mutando, cambiando cada ser vivo, bueno, y hasta llegar a nuestra especie humana, pero en definitiva todos arrancamos en una célula de microorganismos y por eso también podemos ver que el origen común que todos tenemos lo podemos ver en los embriones que también tienen cierta similitud y que cada desarrollo, como les decía, también está en relación con las capas embrionarias, que bueno, también tiene que ver con nuestras etapas evolutivas. Así que el organismo se desarrolla a partir de 4 capas embrionarias que surgieron por las necesidades básicas de cada era evolutiva. Entonces acá vamos a ver en detalles esas 3 capas y vamos a ver cuáles son los órganos relacionados y aparte también lo vamos a ver con qué cerebro está relacionado, porque como decíamos en la primera ley, iba a aparecer un circulito redondo de agua, que es ahí donde aparece el DHS, y ese DHS puede aparecer en cualquiera de estos 4 cerebros, como decía, bueno, tiene que ver con cada parte de un cerebro más antiguo, el siguiente, y después la última parte de nuestro cerebro, que bueno, fue como partes que se fueron agregando a través de la evolución, del desarrollo de los seres vivos, y que bueno, cada cerebro está también asociada a una capa embrionaria. En una primera instancia, como les dije, la capa más profunda, la endodérmica, por ende es la que está asociada al cerebro más antiguo, ¿sí? Vamos ahí a encontrar que está relacionada con el tronco cerebral. El DHS va a aparecer en el tronco cerebral y su origen y su relación está estrechamente ligada con los órganos vitales, ¿sí? Entonces, la necesidad asociada a esta etapa evolutiva es la vida y la reproducción. Entonces, la necesidad, vida y reproducción son necesidades vitales, por consecuencia va a afectar el tronco cerebral y va a afectar los órganos vitales. Como dijimos, en las 2 fases de la enfermedad, ¿sí? En la primera fase de estrés, en este caso el estrés va a generar masa y en la segunda fase o en la fase de reparación esa masa se va a tener que reducir. Los órganos asociados a esa capa embrionaria es la boca, la tiroides, las células de los bronquiolos, alvéolos pulmonares, esófago, hígado, páncreas, duodeno, yeyuno, ileón, glándulas suprarrenales, túbulos colectores renales. Bueno, todos esos órganos están asociados a la capa endodérmica, ¿sí? Y que también va a afectar al cerebro más antiguo, que es el tronco cerebral. Luego tenemos la capa mesodérmica, que como les dije se subdividía en 2, porque bueno, después con el tiempo se dividió en 2, y bueno, el mesodermo antiguo sí que está relacionado
o al cerebelo, que es ahí donde va a aparecer el DHS, como recuerdan en la tomografía computada, ese círculo redondo de agua, bueno, va a afectar ahí el cerebro, y está relacionada con los tejidos de protección. Entonces, sin duda que está asociada también a un estrés, una necesidad asociada a la etapa evolutiva de protección. Porque bueno, ya en la segunda etapa que necesitábamos proteger los órganos vitales de alguna forma. Entonces surgió una nueva capa que tiene que ver con la capa mesodérmica y que bueno, su función es la de protección y que se genera en la primera etapa de estrés, se genera masa, y en la segunda etapa, que es en la parte de reparación, cuando ya el conflicto se solucione, bueno, esa masa que se generó se va a tener que reducir. Y obviamente acá vamos a encontrar los órganos que tienen que ver con la protección, con la función de protección, y que vamos a encontrar el corium de la piel, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, la pleura, que es la protección de los pulmones, el peritoneo, que es la cubierta abdominal, el pericardio, que es la protección del corazón, glándulas mamarias se consideran de protección porque cumplen con la función de proteger a las crías, ¿sí? Y bueno, las fascias de músculos y los órganos, el periósteo, bueno, todo eso que tiene que ver con órganos de protección y que están asociados al mesodermo antiguo, a la capa embrionaria mesodérmica y al cerebro, al cerebelo, ¿sí? Y que en definitiva están asociados con la necesidad de protección. Luego, en la tercera etapa vamos a encontrar el mesodermo nuevo, ¿sí? Que está asociada a la sustancia blanca del cerebro, otra tercera parte del cerebro que es la sustancia blanca, y que está en relación con los órganos estructurales, ¿sí? Huesos y músculos, porque obviamente la necesidad asociada a esa etapa evolutiva fue el movimiento y la valoración. Ya dijimos, tenemos los órganos vitales, ahora teníamos todos los órganos de protección. En una tercera etapa surge la necesidad de movimiento, entonces de movimiento y valoración o comparación. Entonces es ahí donde aparece esta tercera capa, que es la capa mesodermo nuevo, y que tiene asociado la necesidad de movimiento o de valoración. Por eso también va a afectar a los músculos y a los huesos, que en definitiva son los que cumplen la función de ese movimiento. ¿Qué sucede en esta acción? En la acción que toma nuestro cerebro, en la primera etapa de estrés se reduce la masa y en la fase de reparación se genera masa, ¿sí? Por eso es muy común que los huesos se descalcifiquen en estado de estrés y se recalcifiquen en cuando comienza la segunda etapa, que es la de reparación. Y acá, bueno, como les decía, podemos encontrar los huesos, que está el cráneo, el orbital del ojo, la cavidad nasal, dientes, mandíbula, vértebras, pelvis, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema osteoarticular, todos los huesos, todas las articulaciones, los músculos, glándulas suprarrenales, músculo estradio del cuello del útero, ovarios, testículos, bueno, todo lo que está asociado al mesodermo nuevo son esos órganos y que, bueno, como les decía, corresponden a la tercera etapa de nuestra evolución, donde la necesidad era de movimiento o de valoración. Luego la capa más externa, que es la capa ectodérmica, ¿sí? Ya va a afectar al cerebro en la corteza cerebral, la parte más nueva de nuestro cerebro. Ahí vamos a encontrar asociados los órganos de contacto y los sentidos, porque en definitiva es la cuarta etapa evolutiva, la necesidad fue la de comunicación, la de relacionarse. Entonces ahí vienen los órganos de contacto o los órganos de los sentidos. Por eso siempre se va a afectar. La necesidad va a afectar un órgano que está en relación con su función. Por eso acá vamos si la necesidad evolutiva era la de comunicación y la de relación, se van a afectar los órganos de contacto o los órganos de los sentidos, que están asociados sin duda a la última capa, que es la capa ectodérmica. Las acciones que se producen acá en la fase de estrés: se reduce masa o se bloquea la función del órgano. Como dijimos en un principio, también se puede bloquear o desbloquear. En este caso, en la capa ectodérmica, en la fase de estrés se produce masa y se bloquea la función de un órgano. Cuando el estrés se termina, que comienza la fase de reparación, se genera la masa y se desbloquea la función de ese órgano. Y acá los órganos que se van a afectar respecto a estos conflictos, bueno, pueden ser la epidermis, las terminaciones nerviosas,
conducto de las glándulas lagrimales, mucosa de los senos, cavidad oral, el esófago, arterias, venas, epidermis, raíz del cabello, la córnea de los ojos, mucosa laríngea, bueno, un montón de mucosas y que bueno, tienen que ver con los sentidos o con la comunicación o con la relación con el entorno y con los demás. Porque siempre se van a afectar, como dijimos, los órganos que están en relación directa con el estrés, ¿sí? Entonces, esa es la tercera ley, que es la ley del sistema ontogenético de los SBS, ¿sí? Esto es importante aclarar porque, bueno, como dijimos, el tipo de estrés va a afectar a un área determinada del cerebro, que va a afectar a una determinada capa, va a afectar un determinado órgano, pero es importante que aclaremos que existe una subjetividad del observador, ¿sí? Existe una subjetividad importante en el momento en el que el cerebro inconsciente interpreta y determina que existe un conflicto, ya que su perspectiva está totalmente condicionada por la información ancestral heredada con la que se explica lo que está percibiendo del ambiente y en función de ello será la solución biológica que adopte, optando en ese momento por aquel programa de supervivencia que crea más eficiente aplicar. Es decir, que no es lo mismo que alguien viva un determinado evento, se lo va a tomar de una forma y otra persona que va a vivir el mismo evento se lo va a tomar de otra. Entonces, todo tiene que ver con la subjetividad del observador, de cómo el observador ve al mundo y que obviamente siempre va a estar condicionado por la información que haya heredado, que en definitiva esa información que heredó a nivel ancestral lo va a condicionar para ver el mundo, porque en definitiva si hay información respecto a un evento traumático vivido en soledad, sin solución aparente, con todas esas características de Bioshock, es muy probable que el individuo que ya conoce esa información o que su cerebro conoce esa información va a actuar de la misma forma que lo hicieron sus ancestros y que obviamente alguien que por ahí no tiene esa misma información va a actuar de otra. Por eso es importante tener en cuenta que hay una subjetividad del observador. Pero después, en función de la información que el cerebro maneje, como les decimos, va a seguir esta lógica de afectar un órgano, de afectar cierta parte del cerebro, porque en definitiva siempre van a tratar de buscar una solución a ese conflicto, pero siempre va a estar sujeto a la interpretación que haga el individuo y su cerebro. La conclusión de esta ley dice que existe una correspondencia entre el tipo de estrés, la capa embrionaria, el área del cerebro y un órgano específico. Como indicio de búsqueda, al identificar un órgano, por ejemplo, afectado, en el caso de un síntoma físico, inmediatamente podemos identificar a qué capa embrionaria pertenece, lo que nos ayuda a identificar el tipo de estrés, es decir, la necesidad biológica que se vivió y que el individuo ha vivenciado y que su cerebro inconsciente está ejecutando un programa especial de la naturaleza con sentido biológico de supervivencia, que como dijimos, si se afectara un órgano de la capa endodérmica, la necesidad biológica no resuelta tiene que ver con vida y reproducción, o como sobrevivencia, supervivencia, y que va a afectar a los órganos vitales. Después, si se afectara un órgano que corresponde a la capa mesodérmica antigua, la necesidad biológica nos dice que es una necesidad de protección o un estrés de desprotección. En el caso de haberse afectado un órgano que pertenece al mesodermo nuevo, podemos determinar por la necesidad biológica no resuelta de que es una necesidad de movimiento, de valoración o desvalorización. Y eso, como le dijimos, puede afectar los músculos o los huesos. Y después, si entendemos que el órgano afectado o la parte afectada pertenece a la capa ectodérmica, ya podemos saber que la necesidad biológica no resuelta tiene que ver con comunicación o con relación. Entonces, esto nos permite ya determinar, como bien dice esta conclusión, de cuál es el origen o cuál es la necesidad biológica no resuelta a través del órgano afectado, de cómo se ha afectado, y obviamente podemos también saber en qué etapa está, si está en etapa de estrés, si está en etapa de reparación. Entonces, toda esta lógica que nos aporta la tercera ley nos permite determinar cuál es el origen del conflicto, cuál es el conflicto inicial o cuáles son los indicios que va a tener el conflicto que vamos a buscar a partir de un síntoma o de un comportamiento. Y esta es la cuarta ley, que dice ley del sistema microbiano condicionado ontogenéticamente, ¿sí? Porque
así como existe una correspondencia entre el tipo de estrés, como lo comprobamos anteriormente, la capa embrionaria, el área del cerebro y un órgano específico, también existe una relación concreta con el tipo de microorganismo que interviene en la reparación de cada órgano, ¿sí? Así como existe una lógica con todo lo que vimos anteriormente, también hay una lógica con los microorganismos que se van a utilizar, porque como dijimos cuando vimos en la segunda ley, en la segunda fase de reparación, que comienzan a aparecer los microorganismos, así que no hay casualidad tampoco en los microorganismos que se van a utilizar para la reparación de ese órgano o esa parte del cuerpo que ha entrado en la segunda etapa de la enfermedad. Yo en este caso y a nivel personal creo que esta ley el doctor Hammer no la ha podido completar, o que en definitiva para mí le ha faltado un poquito más de investigación, pero nos orienta claramente a que los microorganismos también colaboran con la reparación, y que es ahí donde también un poco se choca con la medicina tradicional, donde por ahí se los ve a los microorganismos como algo que nos vienen a hacer daño y que en definitiva están ahí también para colaborar con la reparación. En esta misma ley también vamos a tener en cuenta las capas embrionarias. En este caso vamos a revisar la capa endodérmica, que como dijimos es la más profunda de todas y que tiene que ver con necesidades de vida y reproducción, que va a afectar a los órganos vitales, como dijimos, que el DHS va a aparecer en el tronco cerebral, la parte más antigua de nuestro cerebro, las necesidades de vida, reproducción, supervivencia, sobrevivencia, necesidades vitales, por eso obviamente afecta los órganos vitales, y que bueno, en esta etapa se genera masa, se reduce masa. La participación de microorganismos en la capa endodérmica, y acá volvemos a ver el gráfico de las dos fases de la enfermedad, podemos ver que acá que la postconflictólisis A, ¿sí?, va a haber una caída drástica de la función y degradación tumoral por hongos y microbacterias especializadas, ¿sí? Ya acá comienzan a aparecer hongos y bacterias en la capa endodérmica. En la postconflictólisis B continúa la caseificación por hongos y microbacterias, y en el caso de no contar con microorganismos necesarios para la función, habrá un encapsulamiento del tumor, ¿sí? Porque a veces no tenemos los microorganismos necesarios para que se coman las células que sobran del tumor, entonces el cerebro lo que va a elegir es encapsularlos, ¿sí? Pero en definitiva van a aparecer microorganismos en el postconflictólisis A y postconflictólisis B para ayudar o aportar a lo que sería la reparación. Después tenemos el mesodermo antiguo, que como dijimos va a afectar a los órganos o los tejidos de protección. El DHS va a aparecer en el cerebelo y como dijimos, bueno, la necesidad evolutiva es la de protección, y también van a aparecer microorganismos en el postconflictólisis A. Cae drásticamente la función y hay una degradación tumoral por hongos y micobacterias especializadas, ¿sí? Luego de la epicrisis, en la postconflictólisis B, continúa la caseificación por hongos y micobacterias, y en el caso de no contar con los microorganismos necesarios, habrá también encapsulamiento del tumor, ¿sí? Por eso a veces es importante no atacar el proceso de reparación, dejar que los microorganismos hagan lo que tienen que hacer, y eso sin duda que va a acelerar la etapa de reparación. Luego en la capa mesodérmica nueva, ¿sí?, que está asociada con los órganos estructurales, huesos y músculos, como ya lo vimos, también en esa capa surge la necesidad de movimiento y de valoración. Y en la segunda etapa de reparación, como dijimos, donde aparecen los microorganismos, en la PSLA o postconflictólisis A, hay una caída inicial y posterior reactivación de la función y multiplicación celular o reparación de los tejidos perdidos en la fase de estrés. En la fase postconflictólisis B hay una cicatrización, ulceración previa y la pérdida de células de fase de estrés. Son rellenadas y reconstruidas con bacterias especializadas, es decir, que las bacterias, ¿sí?, que participan en la reparación también son utilizadas para cubrir las úlceras que se hicieron en el mesodermo nuevo, ¿sí? Luego en la capa ectodérmica, ¿sí?, que como dijimos va a aparecer
afectar, perdón, a los órganos de contacto, a los sentidos, porque la capa embrionaria estaba asociada a la comunicación y a la relación con los demás. Entonces van a aparecer en la reparación, ¿sí? Hay una caída inicial y posterior reactivación de la función y multiplicación celular o reparación de los tejidos perdidos en la fase de estrés, ¿sí? Acá en la fase postconflictolisis B hay una cicatrización o ulceración previa. La pérdida de células en la fase de estrés son rellenadas y reconstruidas con bacterias especializadas donde también pueden participar los virus, ¿sí? Pero en definitiva lo que dice esta ley del sistema microbiano condicionado ontogenéticamente, que también, así como existe una correspondencia entre el tipo de estrés, la capa embrionaria, el área del cerebro y el órgano específico, también hay una relación concreta con el tipo de microorganismos que intervienen en la reparación de cada órgano, ¿sí? Y acá les voy a compartir una pequeña historia que, bueno, ejemplifica un poco esta perspectiva que tiene la medicina tradicional acerca de los microorganismos y que, bueno, se contrapone con lo que el doctor Reed Githammer nos vino a proponer a través de esta investigación. Una historia, para hacer analogía de lo que les digo: un extraterrestre observa la Tierra desde un planeta muy lejano a través de un telescopio de alto alcance para luego llenar un informe que entregará a sus superiores con la conclusión de su trabajo. Observó varios comportamientos, pero hubo uno en particular que le llamó la atención y así lo describió. He observado que en todos los casos, alrededor del fuego, siempre se ven unos seres vestidos de rojo, y como no les he encontrado en situaciones donde no hay fuego, llego a la conclusión definitiva de que esos seres son los que causan los incendios. Al igual que el extraterrestre ve los bomberos, la medicina ve los microorganismos, que los responsabiliza de generar los síntomas, cuando en realidad están allí cumpliendo la función de reparación del órgano. Conclusión: existe una correspondencia entre el tipo de estrés, una capa embrionaria, un área del cerebro, un órgano específico y el tipo de microorganismos que participan en la reparación. Si esto es una ley biológica, es algo que siempre se cumple, porque esta ley se rompe en algunos casos en que algunos microorganismos de cierto tipo participan en la reparación de una capa que no pertenece precisamente a su era evolutiva. Es justamente acá esto que por ahí les comentaba en un principio, que esta ley no pudo ser completada, o tal vez le faltó un poco más de investigación, porque hay ciertos microorganismos que reparan también otras capas y que no tienen que ver con la era evolutiva donde aparecieron. Pero en definitiva nos aportan una claridad importante de que los microorganismos están ahí para ayudar a la reparación. Después, bueno, también a nivel personal tengo otra perspectiva diferente acerca de los virus, porque en definitiva los virus no son microorganismos, no son seres vivos, no nacen, no mueren, no se reproducen. Entonces creo que habría que encasillarlos en algún otro grupo, pero que en definitiva también están ahí o aportan en la segunda fase de la enfermedad, que es la reparación. Y después, bueno, ya tenemos la quinta ley, que bueno, yo creo que es un resumen de todas las demás, porque en definitiva la quinta ley viene a resumir lo que ya se dijo. Y la quinta ley, que es la ley de la quinta esencia, dice: la enfermedad debe ser entendida como un programa sensato de la naturaleza con sentido biológico de supervivencia que se inicia siempre con un bioshock, entendiendo por bioshock a un conflicto inesperado, dramático, vivido en soledad y sin solución aparente para el individuo. Que la naturaleza cuenta con los mecanismos necesarios para ayudarnos a regresar a la normotonía, utilizando procesos que se han ejecutado durante millones de años, valiéndose también de la ayuda de un microbioma simbiótico con el que convivimos desde nuestra existencia y que debemos respetar sin interrumpir para lograr una reparación óptima y recuperar lo antes posible nuestro bienestar. Habiendo repasado las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, llegamos a la conclusión de que existe una correspondencia entre el tipo de estrés, la capa embrionaria, el área del cerebro y el órgano específico, y que también estará en correspondencia
con los microorganismos que intervengan en la reparación. Es algo que vamos a utilizar como indicio en la búsqueda al identificar el órgano afectado, en el caso de ser un síntoma físico. Inmediatamente vamos a poder identificar a qué capa embrionaria pertenece, lo que nos ayuda a identificar el tipo de estrés, o sea, la necesidad biológica que el individuo ha vivenciado y que su cerebro inconsciente está ejecutando un programa especial de la naturaleza con sentido biológico de supervivencia para solucionarlo. En el caso de los órganos que estén relacionados con la capa endodérmica, vamos a encontrar que la necesidad biológica no resuelta tiene que ver con la vida y la reproducción o la sobrevivencia. En definitiva, va a afectar los órganos vitales. Aquellos órganos que pertenezcan al mesoderma nuevo se van a afectar por una necesidad biológica no resuelta que tenga que ver con protección o desprotección. Los órganos que pertenecen al mesodermo nuevo se van a afectar con la necesidad biológica no resuelta de movimiento, valoración o desvaloración. En este caso serían los huesos o los músculos, el sistema osteoarticular. Y los órganos del ectodermo se van a afectar cuando haya una necesidad biológica no resuelta que tenga que ver con la comunicación y las relaciones. Y en este caso, los órganos afectados pueden ser los órganos de los sentidos, los órganos que en definitiva componen la piel. Esa es la investigación y estas son las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Este es un gran aporte que nos ha dejado el Dr. Hammer acerca de su investigación, de este conocimiento maravilloso que nos ha abierto las puertas. Después, obviamente, a partir de esta investigación aparecieron otros autores que se interesaron en esto y bueno, fueron perfeccionando, fueron agregando más conocimiento y que hoy nos permiten tener una nueva perspectiva acerca de lo que sucede en nuestro cuerpo, de cómo funciona, de cómo las leyes biológicas nos gobiernan nuestro cuerpo, gobiernan nuestro cerebro y bueno, a través de ellas, sin duda que con esta comprensión podemos también obtener el poder para nuestra sanación, para poder sanar aquello que haga falta. Y lo importante es poder incorporar estas leyes, incorporar esta nueva perspectiva como para entender este mecanismo que nos gobierna, que en definitiva son leyes biológicas, que lo que están dictando es el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y que al entender esa lógica, poder utilizarla a nuestro favor, poder comprender qué nos está pasando y obviamente acompañar todos los procesos de una forma natural para que bueno, se completen lo antes posible y bueno, alcanzar así la sanación. Así que termino este video diciéndole gracias al Dr. Hammer por tan valioso conocimiento, porque bueno, nos abrió la puerta a algo maravilloso que hoy nos da el poder de sanar, de estar en paz y de recuperar también nuestra salud.